Muchísimas gracias. Estoy muy honrado y agradecido por la invitación del Fondo Económico por haber publicado mi libro en español. Me debo disculpar porque no voy a poder hablarles en español, pero soy un extranjero con un idioma extranjero y mi inglés suena como francés, pero espero que esto esté bien para muchos de ustedes. Así que voy a presentarles este libro, El Capital en el siglo XXI. Y déjenme decirle que este es un libro que se llama El Capital en el siglo XXI, pero ustedes que están aquí les puedo decir que se trata del pasado, del siglo XX y del siglo XIX. Les hablo también del siglo XXI, pero en 2014 eso no es sencillo, así que déjenme decirles claramente que analizo el pasado y el futuro. Y este es un libro del ingreso, del bienestar común, de la historia, y es la compilación de muchos trabajos, de muchos colegas como Tommy Ansonen en Londres, un colega francés que recopiló muchos datos norteamericanos conmigo, un colega en Japón, Facundo Alvarado en Argentina y en otros países latinoamericanos me ayudaron a recopilar datos en Latinoamérica, porque no es fácil hacerlo, y también en México tuve que enfrentarme a problemas para acceder a datos fiscales históricos, pero me uní a muchos colegas del mundo, del sector de energía, de MIT, de los bancos históricos de la India, del siglo XIX. Trabajé con colegas chinos para tratar de recompilar muchos datos históricos para reflejarlos en mi libro, y creo que trato de dar una historia consistente de las diferentes tendencias observadas, y hay muchas fuerzas obviamente que juegan cuando trato de explicar la historia de la desigualdad en los países del siglo XIX, XX, XXI, y no hay un solo mecanismo, hay muchos, pero hay una fuerza que hace surgir la desigualdad, otra reduce la desigualdad, pero mi principal conclusión es de que tanto Marx y Keynes estaban mal, porque Marx cree en el levantamiento de las masas por la desigualdad, y Kernel es más optimista, pero cree en la disminución de la desigualdad en una etapa elevada de desarrollo. Pero hay otras fuerzas que puedan jalar a ambas direcciones y que dependen de las instituciones, de las políticas, de las áreas educativas, sectores fiscales y cómo organizamos las relaciones de propiedad que determinan qué fuerza va a dominar. Hay muchos posibles futuros y depende de las instituciones que escojamos. En la parte del libro trato de derivar algunas conclusiones para el futuro, pero déjenme ser muy claros, ¿no? Les pido que aprueben muchas conclusiones sobre el futuro. Estas son algunas de las conclusiones, y van a encontrar narrativa histórica de la parte 1, 2 y 3 que son interesantes. Hay una persuasión política, y es bueno también tener antecedentes históricos sobre desigualdad, porque en las ciencias sociales hay muchas formas de interpretar las tendencias históricas y hay muchas conclusiones que podemos hacer para el futuro. En mi presentación voy a dar un par de resultados del libro, pero claro, no puedo presentar todos los resultados. Y pueden ver el sitio web que pongo aquí, van a encontrar todas las investigaciones estadísticas, cifras, gráficas, tablas que están en mi libro, y lamento, no pude poner mi libro en línea, mi publicista me lo prohibió, pero ahí pueden tener el material estadístico y les va a dar un buen sentido de los temas cubiertos en el libro, muchos de los cuales no voy a cubrir en esta presentación. Déjenme iniciar describiendo las dos partes de datos que puse junto, uno sobre el ingreso y otro sobre la riqueza. Y en mi libro voy a tratar de desviar la atención de la desigualdad en la riqueza y del ingreso, porque si se fijan en uno, esto los lleva al otro. Y la riqueza es más complicada que el ingreso, porque también la riqueza incluye recursos naturales, propiedad
pública, privada, a nivel nacional, internacional, y es difícil pagar un dividendo al propietario, y cuando más países intervienen en esa propiedad es más complicado, pero cuando la igualdad de la riqueza se aborda es difícil organizarla en una manera pacífica, a diferencia de la igualdad de ingresos. Me voy a fijar en las dos, pero los dos son importantes. Voy a empezar con la base de datos de la parte de la riqueza. Muchos también de los datos también vienen de la base de datos de ingresos, y los países en rojo están en la base de datos y los países en azul van a entrar en la base de datos. Y quise poner a México en azul, pero todavía no me queda claro si vamos a poder acceder a los datos fiscales a largo plazo, y no sé cuándo voy a poderlo incluir en los países en azul. Claro que me fascinaría incluirlo, pero ¿qué significa incluir a los países en esta base de datos? Tratamos de recopilar todos los datos históricos y fiscales aquí, y todo también viene de los datos tributarios. La información de riqueza y de impuestos son importantes para imponer categorías legales. Si ustedes no tienen impuesto sobre la renta, no tienen estructura, si no tienen un impuesto de ingresos, no tienen impuestos a las cuentas corporativas para tener transparencia, pero eso existía ya desde el siglo XIX y no había cuentas así que la tributación es una forma para registrar lo que hacen las compañías, y también es cierto para el gravamen de la propiedad, es una forma de registrar los derechos de la propiedad que son útiles para realizar la actividad económica. En el caso del ingreso, el impuesto al ingreso fue creado en 1914 en Francia, en 1914 en los Estados Unidos, en 1908 en Gran Bretaña. El impuesto a la renta fue progresivo. En Alemania, en Japón, fue creado en 1880 y ahí empezaron antes. En India se creó en 1922 y en México se creó en 1925, pero México es un país donde se añade un impuesto al ingreso, pero no hay estadísticas y no pude encontrarlos hasta ahorita. Así que no pude hacerlo, pero en algún punto los voy a encontrar y voy a poderlos incluir, así como incluir a México. En esta mezcla de las estadísticas de impuestos y sistemas fiscales y el ingreso total del país, y utilizar estas estadísticas para comparar la evolución de los diferentes grupos de ingreso, fue inventado por Costnet en 1950, y todo lo que hemos estado haciendo en el proyecto es extender el trabajo de Costnet a mucho más países en periodos más largos. Así que no inventamos nada, y creo que esto no se hizo antes porque a lo mejor era muy histórico para los economistas o para los historiadores y nadie lo hacía. Así que es mucho más fácil para ahora, con las tecnologías modernas, recompilar datos a gran escala al momento de Costnet, que todo lo hacía manualmente. Pero claramente Costnet era el primero en hacer esto para los Estados Unidos y computó la evolución de la compartición del ingreso total en los Estados Unidos al 10% y encontró una disminución de la desigualdad entre los 40 y 50, que es el periodo de tiempo. Y esto lo hizo para un país y para un periodo de 35 años. Pero fue mucho más que antes, porque en el siglo XIX, como Marx y Keynes hablaron mucho de desigualdad económica, pero sin datos. Y para Costnet fue el primero que calculó la cuenta del ingreso nacional y poner estadísticas, y en los 50 el siguiente paso fue utilizar los datos tributarios para compartir la partición del ingreso total de los altos grupos, y después vio la disminución de la desigualdad. Para ser honestos, si ustedes ven los datos, esto es lo que Costnet encontró, una disminución en la desigualdad, y lo que hicimos fue extender el trabajo hasta el día de hoy. Ahora vemos que esto da una perspectiva diferente porque tenemos
un gran aumento en la desigualdad entre 1980 y 2010, que se ha referido como la disminución de las desigualdades que COSNET documentó. Pero si vemos aquí que fue utilizado por COSNET en 1950, que es la partición del ingreso total y el ingreso capital de la mano de obra va al 10%, y esto va de una mitad a un tercio. Y en Latinoamérica, en México, Brasil, que están a un 40-50%, y en más de un año regresaremos a esta estadística. Y es importante tener los órdenes de dos fuerzas. Las desigualdades de ingresos están en los 10 y van de un tercio a la mitad del ingreso total. Para la desigualdad de riqueza es más. Para esto, la partición del 10% va de 50-90%. Incluso los países más igualitarios en términos de riqueza tienen repartición de riqueza desigual. Esto es más complicado que el ingreso. Y refiriéndonos a esta gráfica, podemos ver que cuando llegamos a COSNET, y COSNET describió en 1950 y encontró esta buena noticia que fue la reducción de la desigualdad. Pero cuando leen a COSNET, uno ve, cuando ve la gráfica, que mucho esto se debió no a un proceso natural, sino a la Segunda Guerra Mundial, que causó una gran compresión en los Estados Unidos con la guerra laboral, y donde fue una taxación gradual en la posguerra. Y en COSNET vemos esto muy bien. Pero después, en el periodo de la Guerra Fría, en los 40, 60, las personas querían creer en los países capitalistas, querían tener un buen mensaje que les dijera que hay fuerzas naturales que reducen la desigualdad en los altos estados de desarrollo. Pero si usted está en un país subdesarrollado, tienes que esperar. No hagas errores, no te conviertas en un comunista, espera, porque en algún momento va a haber un aumento de crecimiento y reducción de desigualdad. Y eso no fue claro a partir de la experiencia norteamericana llegar a la conclusión que yo le estoy dando. Pero se puede ver que en los 50, 60, 70 hay formas para tener esta visión optimista de la distribución, porque fue muy estable. Y en los 50, 60, 70 hay una compartición estable del ingreso total que va a 30, 40%, un tercio. Y esto significa que es la idea de un crecimiento igualatario de la posguerra, porque está estable hasta arriba, y significa que todos se benefician del crecimiento en la misma proporción. Si hay un PIB en 1960, es que todo el mundo crece a 3%, todo el porcentaje de crecimiento por ingresos y riqueza crece a 3%, y si todo el mundo crece a esta tasa, incluye un crecimiento total y todo el mundo se beneficia. En las décadas recientes, de 1970 a 2010, hay un gran aumento en la parte de arriba. Significa que el crecimiento no está balanceado. Cuando va de un tercio a un medio de estadística, entre un tercio y el 70% del total crecimiento del país fue extremadamente alto. Está bien, pero si tiene una tasa de crecimiento de per cápita de 1.5, 1.6% por este periodo, y de un tercio de los 10 más grandes, no fue muy bueno para toda la población. Muchos americanos dicen que esto ha contribuido no solamente al estancamiento de este periodo en los Estados Unidos, sino también al surgimiento de la deuda externa y a la fragilización del sistema. Vemos en 2007 un punto muy alto, antes de 1928, que también hay otro punto alto, y así continuaron muchas personas en los Estados Unidos viendo grandes desigualdades, causando desigualdad financiera, y ven dos series, incluyendo las bandas
cíclicas, y ahí hay muchas ganancias cíclicas. Por ejemplo, en 2001, 2002 o 2008 y 2009 hay muchas ganancias capitales. No es bueno gastar los bonos ni nada, sino retenerlos. Y el levantamiento incluye hasta 2012, que es el último año que tuvimos disponible, y ahora ya tenemos los datos de 2013, ya los pusimos en línea, y hay un 61% del ingreso total en los máximos 10, y entonces desde 2007 la tendencia continuó creciendo. Y cuando ven esto, me surge la pregunta, ¿hasta dónde se va a parar esto? Algunas personas creen que a donde vaya está bien y va a ser benéfico, pero creo que tenemos que fijarnos en los números. Son muy altos, no solamente son unas pocas personas que se están enriqueciendo, lo cual no es importante desde el punto de vista macroeconómica, pero sí es importante. Estamos hablando de mucho dinero, no solamente una remuneración simbólica para un grupo pequeño de personas. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? Nadie sabe cuándo va a parar. Es un problema per se, y no voy a decir que va a continuar indefinidamente. En un punto se va a estabilizar, pero va a haber un 50, 60, 70%, y no sabemos. Los números son tan grandes que tenemos que fijar en ellos. ¿Y cuál es la explicación? A lo mejor un acceso desigual a educación en los Estados Unidos. Muchas personas dicen que se debe a la globalización, que cambia el patrón de demanda y de oferta y demanda, y en China hay mucha mano de obra barata que se va a Latinoamérica, y la globalización es parte de la explicación. La razón por la cual esto es insuficiente es porque la globalización en Japón, Alemania, en Suecia, la globalización lleva a diferentes desigualdades. Debe de haber otra explicación. Entonces, la razón por la cual esto lleva aumenta a la desigualdad, y particularmente en los Estados Unidos, no les puedo decir en todos los países, pero si van a la base de datos van a hacer las gráficas por país, y van a ver que es muy fuerte en los Estados Unidos este levantamiento de la desigualdad en los últimos años en Estados Unidos, pero también en Japón es también significativo el levantamiento, pero no tan alto como en los Estados Unidos. Una explicación es de que ustedes están en la universidad y son muy buenos para interpretar gráficas. Esto es muy bueno de verlos aquí, pero también el 50% de la población no va a Harvard, y la igualdad de los estudiantes entre una y otra institución cambió mucho. Hay un fraccionamiento de esta población de las clases bajos que no tuvieron acceso a las universidades en los últimos 30 años, mientras que en las esferas sociales altas todo el mundo tiene acceso a la universidad. Entonces, esta es una parte importante de la explicación de este incremento de desigualdad en los Estados Unidos. Y también una de las conclusiones de mi libro es de que el acceso desigual a la educación lleva a desigualdades de la economía, y equilibrarlo puede difundir las habilidades a través de la educación y a través del aumento de las instituciones educativas. Y este incremento de desigualdad tiene mucho que ver con la compensación gerencial y no tanto con el sistema educativo. Es bueno invertir en educación, pero eso no va a influir. Es de 0.20 o 0.10% en que recuperan los gerentes de las instituciones educativas. Tenemos que ver el sistema gubernativo, funciona o no, y al final debe de a lo mejor una disminución en los impuestos para las clases que ganan más, y eso no está bien, y tratan de aumentar sus ingresos a través del gravamen de 10 millones, 20 millones a ciertas clases sociales. Así que deben de fijarse en las personas, cuánto ganan, cuánto son compensadas, y grabarlas correctamente. Y esa es parte de mi explicación. Esto lo escribí en mi libro en una forma relativa, pero ahora quiero irme a otro problema que está
está relacionado a la acumulación de la riqueza y que nos lleva a otro tipo de repartición de ingresos. Y esta gráfica se ve como esta. Se modela la curva, pero la gráfica es una historia diferente. Esto sucede en Europa y en Japón y esta otra en Estados Unidos. Esto es muy diferente. ¿A qué se refiere la segunda gráfica? Es la proporción de capital y de ingreso. Aquí tenemos el total valor de la riqueza privada relativa al ingreso nacional. Y defino el capital y la riqueza como sinónimos y pongo en estos dos todos los activos que pueden ser propiedad de personas y en ocasiones por el gobierno. Incluye los activos de bienes raíces, de negocios, elementos financieros y pasivos netos. Claro que en el libro veo separado la historia de bienes raíces, Estado, inversión extranjera, porque todo lleva a diferentes activos que disparan diferentes mecanismos. Así que aquí simplifico la realidad del mundo. En ocasiones tenemos que ver otras ediciones para ver la desigualdad o el balance de la riqueza. También la proporción de la riqueza privada con la proporción del capital nacional fue muy alto y en algunos años sí fue reducido por la depresión de la Segunda Guerra Mundial y empieza a repuntar en el periodo de la posguerra y ahora es comparable a antes de la Primera Guerra, aunque un poquito más bajo. Y déjenme aclarar un par de puntos. Primero, de acuerdo al número de libros de texto económicos, esto se supone que sea una constante. Así que tengan cuidado con estos libros de texto, porque en ocasiones cuando no sabemos mucho de economía, suponemos que es una constante. Pero si tienes un punto de datos, todo va a ser una constante. Pero esto no se ve con una constante y no hay razón por la cual debe de ser una constante. No hay ningún modelo teórico que diga que esto es una constante. Si ven un modelo económico de crecimiento o leen un capítulo de sustitución de mano de obra, pues todo lleva a un equilibrio, pero depende del ahorro, de la inversión comparado a la rapidez del crecimiento comparado con la producción nacional. No hay ninguna razón para decir que esta es una constante. La segunda observación es que esto no es una gráfica de desigualdad. Esta es una gráfica que puede tener una evolución, particularmente en el aumento de la proporción de la riqueza, donde todo el mundo tiene una parte en el inventario del capital y todo el mundo tiene un mercado de activos y no hay nada malo en el sistema del capital para aumentar. Por favor, no crean que soy apocalíptico en mi libro. Eso me entristecería. Tengo una visión optimista del futuro, a diferencia de muchas personas. Y el acceder a la repartición del capital es bien, y la razón por la cual la proporción del acceso al capital en 1950 es por la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial y en 1910 a 1915, y muchos de los ahorros del sector privado era para pagar la infraestructura. En 1950 ya no había riqueza privada y también había nacionalizaciones políticas que reducían el gravamen en las riquezas privadas, y eso llevó a la volatilidad de las riquezas privadas y la disminución del PIB, y en particularmente en Europa, donde nos preocupamos sobre la deuda pública. También hablo de el fraccionamiento de la riqueza del capital y del capital, y veo una mejor situación que si se va pagando gradualmente la deuda. No hay nada malo con la evolución, pero si digo que hay desigualdad es que la redistribución de la riqueza es desigual, pero puede ser diferente. Podemos tener un sistema en donde muchas más personas tengan acceso a la riqueza. Debe de haber hay una desigualdad en la redistribución del capital y de la riqueza, y entonces cuando aumentamos la proporción
de capital viene un aumento de la participación del ingreso capital, lo cual se vio en décadas anteriores, aún disminuye la desigualdad. Pero puede ser diferente y todo depende de las instituciones que ayuden a los grandes grupos de la población para acceder a la riqueza y al capital de una forma más progresista. En esta presentación me voy a enfocar en los primeros dos puntos y ya empecé con el primer punto que llamo el retorno del patrimonio o la sociedad de riqueza. Esto es muy fuerte en Japón, donde vemos que la proporción de ingreso y riqueza va hacia las altas esferas, y esto se da en Japón y Europa porque comparado con los Estados Unidos hay menor crecimiento de población que en Japón. Entonces hay otros países, las riquezas acumuladas en el pasado se vuelven importantes, pero a la larga, en la medida que tenga una disminución en el crecimiento poblacional en todo el mundo, y también va a llevar a la disminución del acceso al capital en muchos países, este impuesto al ingreso va a a poner un equilibrio, y tiene que ver con mi lógica que explico en el libro, y voy a retomar este punto después. El segundo punto habla del futuro sobre la concentración de riqueza y la desigualdad de la riqueza. Como ya dije, no es malo tener un aumento de la proporción de la riqueza y el capital, sino que cómo se distribuye. La desigualdad de la riqueza es la brecha entre RI y el retorno de la inversión, y si en el futuro esta brecha se hace más grande a lo que estaba en el siglo XX, va a aumentar la desigualdad. Y hay no solamente una fuerza, sino muchas fuerzas operando, depende de las políticas y de las instituciones. Así que déjenme continuar. Déjenme decir unas cuantas palabras sobre México. Lamento no poder presentar las partes de ingresos para México. Y claro, tengo que tener estadísticas para México y Latinoamérica, y en ocasiones se subestima, porque en ocasiones se hacen encuestas en México, en Brasil, para medir la desigualdad de ingreso, y también hay encuestas que se basan en información reportadas por particulares que subestiman el ingreso de las altas esferas. En los Estados Unidos, si tienes una encuesta basada en los CPAs, no vas a tener estas cifras espectaculares, porque estas estadísticas se enfocan en ciertas esferas sociales. Los datos son mejores si tuviéramos mayor acceso a los datos fiscales. Y en las siguientes diapositivas son los resultados preliminarios en Brasil y en México. Y pueden ser similares, son preliminares. En la proporción de ingreso y riqueza ha aumentado, es mayor la desigualdad, pero eso ya lo sabemos. En México, creo, como en otros países, México se va a beneficiar de mayor transparencia sobre ingresos y riquezas, y los datos publicados de los impuestos sobre la renta progresiva debe de basarse en los datos, no solamente para satisfacer a los académicos para que hagan investigación, sino para la sociedad, para construir confianza en el gobierno y para mostrarle a la población cómo funciona el sistema tributario, porque si no publicas ninguna información sobre el número de contribuyentes en los diferentes niveles y cómo cambian año con año, puede suscitar sospecha sobre la oferta y la demanda. Y si se publica a nivel local, regional, el número de contribuyentes y cómo cambia de año con año, incluyendo de 1 millón a 5 millones o 10 millones de ingresos por contribuyentes, está bien. Publiquen los números de contribuyentes para cada categoría, y en ocasiones sería una forma para darnos cuenta que el sistema tributario no funciona bien, y sería una forma para que los ciudadanos presionen al gobierno para que se desempeñe mejor
mejor. Así que la falta de transparencia es un problema en todos los países, pero particularmente en México. Para la riqueza es importante. Cuando no hay impuestos sobre la riqueza en México, pues obviamente no se van a publicar datos. Y ahora les voy a mostrar dos gráficas en Brasil computadas recientemente por Mederos. Hay resultados similares calculados con los de México, particularmente por Compos y Alfredo Barredo, y en Brasil tiene un ámbito más grande, pero para nosotros esto es preliminar. Estos son datos fiscales utilizados por Mederos. Después de la publicación de mi libro, un buen efecto es de que algunos países me facilitaron el acceso a los datos fiscales, y lo que vemos es que comparé Brasil con los Estados Unidos, y cuando utilicé la encuesta anterior, Brasil era menos desigual que los Estados Unidos, pero cuando avancé en los datos fiscales, la desigualdad es mayor en Brasil que en los Estados Unidos, porque hay evasiones fiscales, las riquezas no están medidas, pero aunque no es perfecto, vemos muchas más desigualdades que lo publicado en la encuesta. Aquí vemos más del 10%. Nos vamos de una encuesta a los datos fiscales. Brasil queda más desigualdad que los Estados Unidos, y la evolución también lleva a un aumento a la desigualdad y disminuye en los Estados Unidos. Es difícil acceder a los datos fiscales, y tener datos fiscales llevarían a otras conclusiones, pero esto es importante para tratar de tener mejor acceso a los datos. En el caso de Brasil, a lo mejor hay una disminución en la desigualdad medida en la encuesta anterior, y eso no nos da buenos resultados. Y como no tuvimos acceso a los datos fiscales antes de 2006, y es el mismo problema en México, que tuvimos acceso limitado en los últimos meses y en las últimas semanas, desde 2008 a 2012, pero necesitamos más años para hacer una evaluación seria de la tendencia, y cuando tengamos acceso a mejores datos, vamos a poner a Brasil y en México en línea en nuestra base de datos de ingresos y de riquezas. Ahora voy a regresar a mi punto. Déjenme regresar al retorno del capital y de la proporción del ingreso y de la riqueza. Asumo que en la parte última de la evolución de 1970 a 2010, en vez de mostrarles 3 países, les voy a mostrar más países, y en vez de mostrarles promedios por décadas que se ve en esta gráfica, que se ve muy liso, les voy a dar series anuales, y entonces se ve más caótico, porque se ve el precio del capital que complica el pico, y el precio de los bienes raíces, de las bolsas, diferente de año a año, y hay una diferencia de fluctuaciones y hace difícil identificar la evolución a largo plazo. Es importante tener en mente la evolución a largo plazo antes de ver la siguiente gráfica. Y esta es la siguiente gráfica. Este es el mismo capital a la proporción de capital al ingreso, y este es las grandes economías del mundo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia. Tu trabajo y quieres comprar un apartamento en Nueva York o en la Ciudad de México, porque aquí en México están aumentando los precios de bienes raíces, al igual que en Brasil y en Argentina, y esto debe de ser un buen ingreso por tu trabajo. Entonces, la transmisión de la riqueza sigue creciendo, y si todo el mundo obtuviera una parte de la riqueza estaría bien, pero su desigualdad lleva a una desigualdad del ingreso. Y otra explicación es de que si no se aumenta la riqueza, disminuye el capital público, y esto viene de las hojas de balance público. ¿Qué es capital social? Bueno, se define como capital privado, es una diferencia entre activos y pasivos. Y vean Italia, desde hasta abajo es negativo, menos 0%. ¿Qué significa? Que tu capital público es negativo, tienes más deuda pública que activos. Incluso aunque Italia vendiera petróleo, sus edificios, escuelas, hospitales y activos financieros no serían suficientes para pagar la deuda externa. No digo que se haga, a lo mejor se impactarían mucho si tuviéramos que pagar renta a los dueños de las
escuelas a los que mandamos a los niños, pero tengan en cuenta que en una forma es lo que estamos haciendo, porque cuando pagas interés sobre la deuda pública y esta es mayor que tus activos públicos, este es el efecto. Y en Italia el pago de interés es el 30% del PIB y la tasa de todas las universidades es menos del 10%. Y no queda claro cómo nos vamos a preparar para el futuro. Vamos a invertir en la educación, eso sería una buena opción. Entonces Italia es un caso extremo, es un capital extremadamente negativo, pero ha habido una disminución en el capital público en este periodo debido a la privatización de los activos. Entonces, si hay menos activos públicos, hay una disminución en el capital público. En los Estados Unidos, Alemania y Francia, la diferencia entre activos y deuda está casi a cero. Y entonces el capital público sería un 100% del PIB y los activos están en 80%, mientras que en los 1970 un tercio del capital nacional, y capital nacional es la suma de privado y público, y en 1970 teníamos un cuarto, un tercio del capital nacional y que fue compartido con el capital privado porque había mucha deuda pública, pero debido al aumento de estas riquezas se deben a la transferencia de riqueza privada a pública. En Italia está hasta abajo de la clase de la riqueza pública porque los caseros, los privados han estado casi pagando toda la deuda pública y eso es lo que ha estado pasando. Al mismo tiempo pueden ver el aumento en la riqueza pública es mucho más grande que la privada y eso es una buena noticia porque en ocasiones en Europa las personas piensan que solamente tienen deuda y los países que son casi propiedad del resto del mundo y Europa tiene miedo porque por mucho tiempo Europa era el dueño de todo el mundo y ahora está en una situación contraria. Ahorita hay una amenaza. La realidad es de que la riqueza privada en Europa ha crecido más que la deuda pública y los países europeos, si son ricos, es de que los gobiernos han creado dificultades a los pobres, pero no es tan diferente esta situación al pasado. Y ahora vamos a hablar de la desigualdad de la riqueza. Hasta ahorita no he visto los grupos de riqueza de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero vamos, unos datos que vengan en los 4 lugares de los más ricos del mundo y ustedes saben que el de arriba de la lista es de México. Y déjenme decirles que estas clases de datos vienen de una revista, Fortune, que no es confiable. La razón por la cual se las muestro es que, claro, es un poco triste. Vivimos en un momento donde tenemos que leer revistas para leer sobre la distribución de riqueza, pero sería mejor si leyéramos la publicación del Fondo Monetario Internacional. Pero encontramos datos aquí porque los gobiernos y el FMI rechazó por muchos años la transferencia de información bancaria y de centros financieros para darle al público una información confiable sobre los puntos financieros. Y ahora que estamos más interesados en la financiera, nos vemos en la necesidad de leer. En las escuelas también utilizado para las encuestas cuentas nacionales y tenemos que investigar y usar lo que tengamos. Pero aquí veo los grupos principales de la población y qué tan rápido la riqueza promedia en estos grupos aumentó. Si toman estos grupos de hasta arriba, están aumentando de 6.4 y casi a 6 o 7% por año después de la deducción de la inflación entre 1977 a 2014. Y empecé desde 1974 porque así empezó esta revista. Y entonces estos grupos han estado creciendo 3 a 4 veces más rápidos que otros grupos de riqueza que están creciendo
creciendo a 2.1 y el promedio de la riqueza es de entre 3 y 4 por estos grupos de arriba, pero el aumento del PIB ha aumentado a 3 a 4 debido a otros países emergentes como China, pero tenemos que tener en cuenta que el crecimiento poblacional no está en cero, tiene que ir a cero de acuerdo a las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas, pero aquí solamente obtenemos 1.4 por ingreso per cápita o por PIB per cápita, y gran parte del crecimiento que tenemos en el mundo se debe al crecimiento poblacional, que en algún punto debe de ser cero, pero lo que tenemos son las riquezas en los grupos superiores que están creciendo 3 a 4 veces más rápidos que la riqueza promedio, y esto no son las mismas personas. Si veo los grupos de hasta arriba sobre la distribución de riqueza, las personas de hasta arriba en 1970 no son las mismas de 2013. Hay movilidad, hay mucha riqueza empresarial, y está bien porque en 1977 los de la lista de acá arriba son los japoneses, y ya para 2013 está Carlos Slim, Bill Gates y nuevos billonarios de China y de California, y se debe a la movilidad, pero esta no es la razón para poder explicar por qué los grupos de la riqueza de hasta arriba están creciendo tan rápido, porque hay unas personas que van para abajo, otros para arriba, pero estos efectos se deben de compensar entre sí. Si hubiera un equilibrio entre la distribución de la riqueza mundial, estos dos grupos se compensarían, y el crecimiento de índice de la riqueza de arriba se bajaría después y sería aproximado al índice de crecimiento de acuerdo al tamaño del mundo y de las economías de los países. Incluso, aunque estos datos son imperfectos, parece que estos grupos de hasta arriba van creciendo más rápido 3 a 4 veces al promedio, y aquí hay una parte de toda la riqueza a ciertos billonarios, y esto es demasiado, pero es cuestión de proporción. No hay problema en la desigualdad, pero que hay diferentes grupos en la sociedad a la larga que deben aumentar aproximadamente a la misma velocidad que los de abajo. Pero esto significa que esto puede ir muy lejos, y una de las explicaciones son la privatización de este periodo y muchas riquezas en México y en Rusia, y los billonarios rusos no ahorran sus riquezas o no hacen mucha inversión, solamente son dueños de los recursos naturales de su país y lo invierten fuera, y este gran levantamiento de riqueza es parte de la explicación. Y otra parte de la explicación tiene que ver con los hechos de que la falta de regulación financiera y el aumento de desigualdad en los retornos financieros. Y cuando digo que A es igual a G, es de que no todo el mundo tiene el mismo R. Y cuando tienes una gran cartera financiera, puedes acceder a productos sofisticados financieros y tener retornos más altos que si solamente vas al banco a depositar tus ahorros. Y para mostrarles este efecto, les voy a mostrar datos de universidades norteamericanas. No lo hago para deprimirlos. En México, obviamente, no sé si hay una demanda de capital aquí, pero si tienes una demanda de capital muy pequeña, sucede, por ejemplo, como en las universidades norteamericanas. Y la razón por la que los enseña es porque hay datos en las universidades. Están publicando declaraciones financieras detalladas. Sé qué hacen con su dinero, qué tipo de carteras tienen. Y cuando veo 1980 o 2010, que no puedo hacer con las personas de Forbes, que tienen muy poca datos y son muy desconfiables. Entonces, si temas 150 universidades en los Estados Unidos, la tasa de retorno y el promedio del retorno al año es de 2.3% o 8.2%, y es la tasa real de retorno después de la deducción de impuestos y después de todos los pagos de costos y cuotas administrativas. Esto es un buen retorno, y como pueden ver, esto no
eso lo cargan los bonos nacionales. Hay muchas personas que invierten en los bonos del Tesoro, pero les puedo decir que las universidades norteamericanas no lo están haciendo y no lo han hecho por muchas décadas. Entonces, mientras más alto va, más el retorno. Y cuando vas a universidades pequeñas que tienen menos de $1 millón por donadores, tienes un retorno de 6%, mientras que te vas a Harvard o a Bristol tienes un retorno del 10%, lo cual es muy bueno. ¿Y por qué es que se tiene un mayor retorno cuando tienes una mayor demanda de capital? Pues porque tienes más acceso a productos más sofisticados financieros. Y en el caso de Harvard solamente gastan 0.3% en costo administrativo, pero debido a que tienen una demanda de 30 a 40 mil millones de dólares, ese 0.3% es $1.000 millones. Y si lo tienes para gastar cada año en un grupo de buenos administradores y te permiten tener 10 en vez de 8 o 100, pues vale la pena. Pero si tienes una demanda de capital de $3 millones, no lo vas a gastar en tu grupo de administradores, pero con $1 millón quizás si se te aumenta esto, pues mejor vaya con tus cuñados para que hagan la tarea administrativa. Entonces, a lo mejor no es una buena forma de explicarles el levantamiento de desigualdad de riqueza, pero esto es importante para comparar los números de filántropos privados que invierten en universidades, porque en ocasiones oímos historias filántropicas en los Estados Unidos que parece cuento de hadas, que tienen tanto dinero que ni siquiera saben cómo repartir su dinero en educación, en universidad y cuánto van a ser deducidos por sus impuestos. Pero en Harvard, donde todo está publicado, en el mismo periodo, la filantropía total fue de 0.6% al año por demanda de capital, comparado con el 10% del retorno financiero. Así que la filantropía privada es inegible para explicar por cuál la demanda de capital de Harvard va de $3.000 millones de 1990 a 2014 el día de hoy. Claro, y ya la creé y obviamente Harvard Business of Economy tiene filántropos privados, pero no sean inocentes porque es difícil organizar a la sociedad donde solamente se dejen a las personas decidir lo que deben de hacer los buenos. Los filántropos privados son buenos, pero con un sistema tributario. Ahora déjenme concluir diciéndoles un poquito sobre impuestos. Y no he dicho mucho de esto y creo que debo de acelerar el paso. Déjenme decirles que la forma ideal para regular la desigualdad, como ya les dije, sería tener más transparencia sobre el ingreso y la riqueza. Y creo que un impuesto progresivo sobre el ingreso y la riqueza podría dar buena información sobre cómo se están desempeñando los grupos de ingreso y de riqueza y grabar lo que se tiene que grabar. De acuerdo a los datos de Forbes, los grupos de hasta arriba aumentan a 6-10% por año. Eso significa que 1, 2, 3 personas si evaden los impuestos no va a destruir la economía, pero si estos datos están mal, vamos a empezar con un sistema tributario progresivo de 1 a 2% y mejor cuando tengamos datos mejores que Forbes y cuando nos demos cuenta que los de arriba ya no crecen tan rápido, sino que crecen como el promedio a 1 o 2% por año, estaríamos contentos de que no necesitaríamos tanto sistema tributario progresivo para la riqueza. Entonces tenemos que tenemos que tener políticas de gravamen, porque imagínense seguir teniendo estas categorías de hasta arriba creciendo más rápido de 3 a 4% más rápido que los demás. Hay muchas historias en mi libro que señalan que hay muchas formas para disminuir la distribución desigual de riqueza y de ingreso, y los impuestos es un sistema justo para hacer movilizar la economía de mercado. Y déjenme concluir mostrándoles una gráfica
que da un resumen de la historia de impuestos impuestos sobre la renta en Estados Unidos, Alemania y Francia, para que vean que la historia de la desigualdad en los impuestos está lleno de sorpresas. Es muy difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, y esto es el índice más alto de impuestos al ingreso, y que se va a menos a 10% de la población. En ocasiones en los Estados Unidos, cuando tienen un índice del impuesto a la renta de 8-90% de posguerra, fue a los ingresos que tenían $1 millón al año. Y la razón por la cual esto no mató al capitalismo norteamericano es porque no es muy útil pagarle a un gerente $10 millones, sino que se paga por dividendos, sino tenemos que calificar la productividad, y entonces por eso no se pagó $10 millones a los gerentes en vez de uno. Sin embargo, en los Estados Unidos entre 1980 y 2010, en la máxima tasa de ingreso a la renta fue entre 60, 70 o en ocasiones 82%, y después con Reagan se redujo a 28%. Y es interesante, un siglo atrás no había impuesto al ingreso y de repente surgió. Entonces la historia está llena de sorpresas, las cosas cambian rápidamente de lo que creemos, y esas son las conclusiones de esta gráfica, que hay diferentes formas para organizar el capitalismo. Puede tener una economía basada en las fuerzas de mercado y en la propiedad capitalista, y también nos puede llevar a una desigualdad en la concentración del capital, pero también se da cierto en la gravamen a los ingresos, a la riqueza y, por ejemplo, esta gráfica es el índice del impuesto a la renta. En los Estados Unidos y en el Reino Unido han progresado en sus impuestos de 70 a 80%, y en el periodo de posguerra más en Francia y en Alemania, donde fue de 20 a 30%, y esto fue porque en Francia y en Alemania mucho de la redistribución de la riqueza se hizo por la destrucción de la posguerra. En los Estados Unidos no hubo tanta destrucción, entonces su sistema tributario se utilizó intensamente para gravar la riqueza y el ingreso, pero en Alemania y en Francia la única vez en que tuvimos un índice de 60% fue entre 1946 y 48, donde la política tributaria de Alemania fue fijada por los norteamericanos, por la coalición de Estados Unidos y Alemania. Y si vamos al impuesto a la renta, en Alemania vemos de 1946 a 48, y cuando Alemania obtiene su soberanía en 1949 baja a 70%, y no tuvo que aplicar los niveles locos de impuestos grabados por los Estados Unidos. En Japón, en 1948, cuando el sistema tributario dejó de estar impuesto por los americanos, también bajó. Entonces, tienen que fijarse en datos publicados por Estados Unidos, alemanes, japoneses. En la Alemania, este era parte del sistema democrático que también era manejado como paquete que le daba a las instituciones fiscales un cierto de autocracia. A lo mejor esto es exótico, como mucha historia, pero no inventé la historia, es parte de nuestra antecedentes históricos comunes. Y en México los impuestos a la renta a la herencia es de 0%. Y pueden ver países como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, no son izquierditos. Cameron, Merkel también tienen un impuesto a capital del 10%. Hay muchos millonarios y nadie está pensando en llevar sus herencias a México para no ser grabadas. Hay muchas formas, pero si un sistema tributario se fija mucho en el impuesto de consumo y en las clases medias y bajas y no tanto a las élites, bueno, pues eso no va a ser bueno para el equilibrio total de la sociedad y para levantar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, que es importante para el desarrollo. Me voy a detener aquí. Muchísimas gracias por su atención.